Realizar una antena utilizando cable coaxial es una tarea muy sencilla y fácil, pero para ello debemos de hacer un análisis para saber las medidas necesarias para que una antena pueda operar en la banda UHF. En este sencillo video te voy a mostrar cómo realizar una antena sencilla y fácil utilizando el cable coaxial RG6, dos conectores para cable coaxial y un split de 5 a 1000 MHz. Con estos materiales podrás ver TV gratis. Así que iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es cortar 18 centímetros de cable. Para ello necesitarás una cinta de medir. Y aquí, como puedes observar, en 7 pulgadas, 1/8, 18 centímetros, vamos a cortar dos pedazos idénticos. Es simple. Necesitarás el uso de un alicate o de una cuchilla. Coloca tu cable coaxial de esta forma sobre la cinta de medir. Con el dedo marca el punto exacto donde debes de cortar tu cable. Realiza el corte. Puedes utilizar el mismo cable para realizar el segundo corte. Toma en consideración poner derecho el cable para que tengan las mismas medidas. Y así lo corta. Luego de haber cortado tus dos cables de 18 centímetros o 7 pulgadas y 1/8, debes de realizar la instalación de los conectores tipo F para cable coaxial RG6. Realizar la instalación también es muy fácil. Aproximadamente en 1 centímetro sacarías la punta del conductor central de esta forma. Evita que tenga alguna hebra que pueda hacer contacto con el conductor del centro. Luego mide la distancia en negro que tiene, fíjate, y ahí retira solamente como la goma negra. Trata de no cortar la malla, ya que estropearía el trabajo. Lo retira y le quita una pequeña capa que tiene aquí de aluminio. Observa. Entonces toma tu conector y lo introduce de esta forma, haciendo presión y un giro de 360 grados. Y de esta forma se coloca un conector en el cable. Ese proceso debe de realizarlo con el otro. Como puedes apreciar, realizar estos pasos son sencillos. Ahora vamos a buscar la cinta de medir y vamos a cortar el cable a partir de 10 milímetros, 1 centímetro. Y vamos a retirar la goma negra, la malla y el dieléctrico para quedarnos simplemente con el conductor interno. Aquí tengo 10 milímetros, marco y voy a remover esa sección del cable. Observa, toda esta parte debemos de retirarla de nuestro cable. Mira, esto es una lámina que el cable coaxial RG6 original posee. Mira, luego queda la malla. Como te dije, debes de cortarla. Retira la malla. Y esta parte que es el dieléctrico, con mucho cuidado y en trozos pequeños, la vas a retirar. Yo suelo realizar un pequeño giro de 360 grados, de esa forma, circular, para retirar esos pequeños trozos. Aquí no le hago mucha presión, porque si le hace mucha presión, muchas veces se quiebra el cable.
con el último pedazo lo que suelo hacer es agarrar el cable acá adentro y girarlo. Y ese proceso lo replico con el otro cable. Para ello mido directamente de esta forma. Y ya sé que hasta aquí debo de realizar la extracción de esa parte. Como puedes apreciar, es un proceso sencillo, vuelvo y lo repito, y fácil. ¿Qué voy a hacer? Tomaré la cinta de medir y vamos a realizar unos doblez en el cable para darle forma al dipolo. Hay distintas formas y distintos modelos de antena que se pueden realizar con el cable coaxial, pero para mí este es uno de los más sencillos y efectivos. Mira, vamos a medir 5 centímetros, 2 pulgadas. Vamos a girar 90 grados. Lo repite con el otro, vamos a llevarlo a la par. 5 centímetros, fíjate con el dedo, lo dejo ahí marcado. Coloco el alicate donde termina. Vamos a marcar que se movió. Tienen que tener la misma medida. Ok, tomamos. Giramos 90 grados. Ok. Y ahora vamos a medir desde ese punto hacia atrás 8 centímetros. 3 pulgadas y 1/8. Y aquí vamos a girar inverso a esa posición, de esa forma, mira, 90 grados. Y te va a quedar la antena de esa forma, formando una L o una Z. Lo replica con el otro, 8 centímetros. $90 y te quedan los dos idénticos. Como puedes apreciar, esta es una antena sencilla. Es una antena, podríamos decirlo, de emergencia si no tienes servicio de cable o si te han suspendido el servicio de cable. Y vive en una zona donde la cobertura para obtener la señal es muy fácil de obtenerla. Es decir, vive en la zona urbana. El paso que sigue es buscar un split de una entrada, dos salidas de 5 a 1000 MHz. Puede buscarlo de una instalación obsoleta que te haya quedado. Es muy importante conocer la distancia del split. Este split en su salida tiene una separación de centro a centro de 32. Toma el dipolo número 1 y lo coloca en la salida del split. En realidad, este split es bidireccional. Para las personas que desconocen la parte de bidireccional, le voy a explicar. Un momento, por favor. Entonces, fíjate, tú lo instalas y lo colocas de esa forma. Ok, bidireccional significa que la salida que está acá es la misma entrada que está aquí. No importa del lado que tú coloques, el dipolo te va a trabajar igual. Funciona en ambas direcciones. Y lo mismo se replica para este. Entonces, aquí tú lo colocas a esa distancia, en la otra salida. Por eso hemos visto en algunos videos que colocan el dipolo en la salida y muchas veces en la entrada cuando es un monópolo. Monópolo significa uno. Entonces, simplemente lo ubico aquí y lo pongo que ambos queden rectos. Ok, así. Entonces, ¿qué medida debe de tener en consideración si utiliza un split más pequeño? Fíjate, esta medida, que es respétala siempre para que la antena te pueda operar. Mira, la medida que debe de respetar es 192 milímetros. Si utiliza un split más pequeño, compara la medida, este tiene 32 milímetros. Si tiene menos de 32 milímetros, tú le vas a sumar a los 8 centímetros que posee el dipolo. Si el split es más ancho, de 32
milímetros, tú le vas a restar al dípolo, en vez de 8 centímetros, quedaría en 7 puntos y pico. Es para que lo tenga en consideración y siempre respete que el ancho del dípolo debe de ser de 192 milímetros. De esta manera tan fácil, simple y sencillo, hemos realizado una antena utilizando cable coaxial, conector y un split para ver la señal UHF en tu televisor. Los canales análogos, recuerda que oscilan muchas veces en frecuencias bajas, que andan por los 200 y pico de megahertz, pero esta es una antena que está diseñada para operar desde la frecuencia 470 hasta los 520 megahertz. En ese rango de frecuencia, como es una antena muy sencilla, ella te va a captar esas señales que vienen ahí. Puede ser que capte otras, pero la intensidad de la señal de recepción va a disminuir porque se encuentra en un rango de frecuencia muy alejado. Es muy importante tener en consideración esto. Y esta antena, como te dije al inicio, es una antena, podríamos decirla, para utilizarla en caso de emergencia y que tú vivas en una zona urbana y necesites una antena rápida para ver señales TDT, canales digitales. Un video de tu canal JM Actualidades. Te invitamos a que te suscribas para que recibas los contenidos que subimos constantemente. A continuación te voy a mostrar el diagrama de campo de esta antena para que tú conozcas un poco ciertos detalles que nosotros los que construimos antena debemos de manejar. También te voy a mostrar el VSWR, donde una antena debe de trabajar si está normalizada en 2 normas internacionales. Entonces, vamos allá. Ok, vamos a colocar esta antena fuera de nuestra casa. Ok, acá he preparado una TPVC, 2 TPVC, y le he colocado de esa forma para ubicar la antena que quede así e introducir el cable coaxial por acá. Observa. Muy bien, fíjate. Aquí simplemente realizo la conexión del cable coaxial que llega al TV, lo bajo un poco y solamente debo de buscar la orientación adecuada de la antena. En realidad las antenas acá me operan en esa posición. Entonces voy al TV para colocar el cable coaxial que baja y ingresa a través de una ventana. Realicémoslo juntos. Bien, finalmente vamos a tomar cable coaxial. Recuerda que viene de la instalación que hicimos por la ventana y lo vamos a conectar en el televisor. Aquí está la punta. Vamos a ubicar la cámara en un punto fijo. Vamos a mostrar que acá detrás en el puerto donde se conecta no tenemos nada instalado. Vamos a encender el televisor primeramente y vamos a ubicar nuestra cámara en un punto fijo donde ustedes puedan ver el procedimiento. Vamos a orientar todo bien. Creo que ahí ustedes pueden observar la instalación con lujo de detalle. Entonces voy a realizar la conexión del cable. Aquí tengo el cable coaxial que viene desde nuestra ventana y lo voy a colocar en el puerto. Ok. Y ahí llega la señal. Vamos a hacer una verificación, fíjate. Es decir, esta es una antena sencilla, realizada con cable coaxial. Y ustedes pueden apreciar cómo esta antena está recibiendo señales de la frecuencia UHF. Muy sencilla, si te guías de los pasos y las instrucciones que te he dado. Aquí en tu canal JM Actualidades. Ya solamente debes de ubicar tu antena
orientarla hacia la posición de tu antena repetidora. Y de esa forma tú vas a comenzar a recibir señales en tu TV de esta forma. Si te ha gustado este contenido, por favor, regálanos un like. Puedes suscribirte, es totalmente gratis. Si deseas colaborar con el canal, puedes hacerte miembro de este canal activando esa función. De esa forma nos ayuda a comprar materiales gastables para los procesos que llevamos a cabo y poder llevar este contenido a las personas que realmente necesitan de estos proyectos. Así que sin más, nos vemos en una próxima entrega. Tu canal JM Actualidades. Realicemos la desinstalación para concluir nuestro video. Muchas gracias y hasta una nueva entrega. Bye.